Reforma a la justicia supera primer debate en comisión primera. Se mantiene la judicatura, la tutela intocable y habrá celeridad sobre delitos menores. Gobierno insiste en revivir en la reforma el fuero militar. Senadores percibieron en terreno crisis social en Puerto Gaitán. Pacific Rubiales asumió compromiso de respetar acuerdos laborales. Otro polémico proyecto llega al Senado, la reforma a la educación. Gobierno la considera necesaria, Congreso la debatirá, estudiantes piden retirarla. Unos creen, otros no. Así recibieron senadores el informe sobre reducción de desempleo en Colombia. Congreso, los niños soñaron con la democracia, asumieron rol de los parlamentarios. Este es el noticiero del Senado. Bienvenidos al noticiero del Senado, como siempre, actualizándolos con la información legislativa. Los mecanismos de hacer justicia en Colombia comenzaron a reformarse. La propuesta del gobierno es hacerla más ágil y cercana a los ciudadanos de a pie. Por ello se decidió, entre otras, no tocar la tutela, pero sí incluir el fuero militar que cobije a los policías. En primera instancia, la tutela, el amparo más expedito con el que cuentan los colombianos, no será modificada. Así, el primero de 8 debates que tendrá que superar la reforma a la justicia aprobó, entre otros, la descongestión judicial a través de la actuación de notarios y abogados. Para efectos de que le ayuden en la práctica de ciertas pruebas siguiendo la línea que el juez le haya trazado. Otras propuestas aprobadas fueron la doble instancia para congresistas y la creación de salas en la Corte Suprema de Justicia. Aquí estamos hablando de doble instancia, pues los magistrados de las altas cortes también tendrían ese derecho a que fueran juzgados disciplinariamente en segunda instancia. También fue aprobada la propuesta del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, de revivir el fuero militar que incluya a los policías. Nadie puede pensar que lo que se está buscando es crear un marco para motivar o facilitar la impunidad. Sin embargo, el senador Avellaneda expresó su desacuerdo. Los policías en general no van al combate. Luego no es posible, en mi criterio, arropar con el fuero penal, que es para los militares, a la policía. De otro lado, se acordó eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y mantener las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, entre otros. La descongestión de los despachos judiciales, el lunar de la justicia parece ir por buen camino. Tras aprobarse en Comisión Primera del Senado, trasladar a las inspecciones de policía el conocimiento de delitos menores. Durante el debate de la reforma a la justicia, el senador Luis Fernando Velasco propuso desjudicializar los delitos menores y convertirlos en contravenciones especiales de policía que se resuelvan administrativamente. Hoy capturan al pequeño delincuente que se robó el celular, la bicicleta, que hizo el daño en el barrio e inmediatamente lo están soltando. El policía captura a la persona, la lleva en flagrancia, o sea, he sido capturado en flagrancia, la lleva, la presenta ante el inspector, en un informe verbal cuenta qué ha pasado y el inspector toma la decisión inmediatamente. Pero que el inspector tenga la posibilidad de ordenar arresto de 1 a 90 días para retirar a ese ciudadano de la calle. En vez de armar todo un proceso penal, lo que hace la policía es llevar al conductor ebrio, presentarlo ante el inspector tomará la decisión de arrestarlo de 15 a 60 días. La propuesta recibió el apoyo del ministro del Interior, Germán Vargas, quien aseguró que la modificación permitiría atender casos de pequeñas cuantías que a diario congestionan la justicia. Esta reforma tiene que ser una respuesta a los temas de acceso y a los temas de descongestión. La reforma a la justicia recibirá el segundo debate en la plenaria del Senado. Además de su petición de incluir en la reforma a la justicia el fuero militar, ya el ministro de Defensa había hecho un examen a lo que el gobierno considera la desprotección jurídica de la fuerza pública. Esto en el debate que el senador Roy Barreras realizó sobre el mismo tema en la plenaria del Senado. En la plenaria del Senado, el ministro de Defensa admitió que hay preocupación al interior de la fuerza pública en torno a la inseguridad jurídica. Dijo que ese aspecto impide avanzar en la efectividad de las operaciones. Esa preocupación no debe confundirse con ausencia de voluntad de cumplir con el deber. Están allá cumpliendo con su deber a pesar de sus preocupaciones.
El senador Roy Barrera, citante del debate, argumentó que el gobierno debe proteger a los integrantes de la fuerza pública con un marco jurídico especializado para garantizarles el debido proceso. De manera que ellas puedan actuar al ataque y puedan ir al combate con una protección jurídica que impida que sobre ellos caigan condenas que no siempre son las más justas. Actualmente, de los 440.000 integrantes de la fuerza pública, solo el 1% tienen problemas jurídicos. No todos son culpables. El 99% de esas fuerzas militares son fuerzas limpias que combaten por amor a este país. Ahí habrá culpables y habrá inocentes. Eso es importante notarlo también. El senador Roy Barrera lamentó que algunos colombianos portando uniforme vayan al campo de batalla y luego llevados a prisión injustamente, como a los 3 pilotos del caso Santo Domingo condenados a 40 años de cárcel. En su tarea de buscar que la comunidad internacional se comprometa con la aplicación de la Ley de Víctimas en Colombia, una delegación de senadores visitó la Corte de Estrasburgo en Francia para explicar los alcances de esta legislación que busca contribuir a reconocer el derecho que tienen las víctimas del conflicto interno colombiano. Ofrecieron colaboración. Hoy está en Colombia un diputado europeo, Salafranca, que nos atendió y nos ofreció su colaboración. Tiene incidencia en la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y Colombia y un excelente papel de Carlos Holmes Trujillo, el embajador ante la Unión Europea. De la reforma a la justicia vamos al de la educación, otra propuesta del gobierno que provocará polémica. La ministra María Fernanda Campo quiso calmar a los opositores tras advertir que no habrá instituciones de educación superior con ánimo de lucro. La ministra de Educación dijo que en los próximos 10 años se destinarán 35 billones de pesos para las instituciones de educación superior y descartó cualquier participación de capital privado en las universidades públicas. Es muy importante que el país entero sepa que este proyecto 112 excluyó totalmente la posibilidad de la inversión privada con ánimo de lucro en el sistema de educación superior. Actualmente 1.700.000 estudiantes están en la educación superior en Colombia, de los cuales el 55% se forman en universidades públicas y un 45% en las privadas. La cobertura en educación superior es del 37% y la meta para el 2014 es elevar la cifra al 50%. Esta reforma va a contribuir a crear 640.000 nuevos cupos. El proyecto de ley 112 establece también subsidios de mantenimiento para los estudiantes de nivel 1 y 2 del CISBEN. Esos son 630.000 pesos semestrales que les van a llegar a los muchachos de menores recursos económicos. La reforma a la educación plantea facilidades de crédito ante el ICETEX para los estudiantes más pobres y estimula la preparación permanente de los docentes. Hay que invertir en formación de nuestros docentes para que puedan adelantar programas a nivel de maestrías, a nivel de doctorado. La ministra de Educación dijo finalmente que la reforma en ningún momento prevé la pérdida de la autonomía de las instituciones de educación superior. Consultamos la opinión de los senadores sobre la propuesta gubernamental. Hay quienes la defienden y otros que se oponen rotundamente. Hay quienes afirman que el gobierno ha hecho una gran labor al plantear esta reforma a la educación y aseguran que en los debates aclararán y fortalecerán las pequeñas falencias del proyecto. No hay suficiente claridad en la información que se está transmitiendo y que si alguien va a ser realmente beneficiado con este proyecto son esos jóvenes, porque lo que queremos es crear más recursos, más apoyo, más financiación, más posibilidades, más oportunidades. Según el senador Jorge Enrique Robledo, el proyecto no ofrece garantías financieras para la educación pública. El proyecto de ley les va a aumentar los gastos y las transferencias que les va a hacer son muy pequeñas, o sea que al viejo déficit le vienen nuevos problemas financieros. Para el conservador Jorge Hernando Pedraza, quienes lideraron el proyecto no lo hicieron acorde a la situación colombiana. Creo que ha habido una pésima socialización, creo que hay satanización del proyecto, así que es mejor rehacer las cosas. Yo creo que no es por todas esas circunstancias el momento de que el Congreso avance en ese tema. La reforma a la educación se ha convertido en el foco de discusión de la Unidad Nacional y sus opositores, quienes buscan llegar a un acuerdo que beneficie al país. Los voceros estudiantiles se hicieron presentes en el Congreso para hacer manifiesta su preocupación con la reforma educativa. Los estudiantes hicieron presencia en el Congreso para oponerse a la ley que reforma la educación. Si bien no fue consultada con la comunidad universitaria, sí es producto de lo que se negoció en el Tratado de Libre Comercio en materia de educación superior, que lo negoció el viceministro. El viceministro fue uno de los negociadores de este Tratado de Libre Comercio en materia de educación y lo dice además sin desparpajo y sin ponerse rojo ni nada, sin vergüenza. Argumentan que los recursos que prevé la ley son precarios y provocarían el cierre de las universidades públicas. No es que los recursos sean insuficientes para la universidad pública, no, es que los recursos tal como están condicionados sobre la base de aumentar 120.000
4.000 cupos van a conllevar a la quiebra de la universidad pública, y estos no son argumentos apocalípticos, es lo que sucedió con la Universidad del Atlántico y es lo que sucedió ya con la Universidad de Pamplona. Se quejaron del modelo de la calidad de la educación que se implementa actualmente. No hay calidad cuando no hay laboratorios, no hay calidad cuando no hay hospitales, no hay calidad cuando no hay aulas, no hay calidad cuando hay profesores, así a la gente le vaya bien el examen. Pusieron en duda la afirmación de la ministra de Educación en el sentido de no privatizar la educación pública. Hace unos días la ministra salió diciendo que no había capital privado, que ya no, pero son mentiras, es solamente un negocio. Los estudiantes anunciaron movilizaciones y protestas continuas en el territorio nacional para buscar que el gobierno retire el proyecto de ley que reforma la educación en Colombia. Recientemente el país observó a través de los medios las protestas de los trabajadores de las petroleras en el sur del país. Pues bien, los senadores de la Comisión Quinta resolvieron visitar la zona y conocer de primera mano la realidad en los campos de exploración y explotación del crudo nacional. Allí estuvo una cámara del noticiero del Senado. A juzgar por las imágenes, la inconformidad de los senadores de la Comisión Quinta en las instalaciones de Pacific Rubiales se hizo manifiesta. Según los legisladores, inicialmente se les quiso mostrar una realidad distinta a la que ellos iban a indagar. Esta situación hizo cambiar de rumbo la visita. Del encierro en las oficinas se pasó al campo de trabajo, donde se conoció de primera mano la otra realidad. Esto ocurrió tras el enojo de los congresistas. A mí se me confirma que lo que dijimos con la senadora Marisa Martínez en el debate en el Senado de la República sobre las condiciones insatisfactorias de trabajo, pues resulta ser cierto. Varias de las opiniones que ustedes han dado nos confirman las cosas que dijimos. Sí recoge queja uno en los pasillos de que hay ciertas anomalías en cuanto a tratamiento, a ingresos, a relaciones laborales, pero sobre todo a condiciones de vida en dormitorio y en el tema de los baños. Queremos las empresas petroleras acá, generando desarrollo, no generando miseria. Una vez que los senadores de la comisión comprobaron la situación laboral y de recursos físicos de los campamentos, los empresarios asumieron compromisos. A lo mejor estamos en unas mesas de diálogo en Puerto Gaitán donde podemos a lo mejor hasta mejorarle eso. Eso es la buena noticia que les traigo. Miembros de la comisión esperan que estos pactos no sean simples acciones momentáneas, sino que se conviertan en políticas laborales serias de la empresa. Indudablemente va a haber que mejorar los salarios de los trabajadores teniendo en cuenta la calidad del trabajo sobre el terreno, que es un trabajo agreste, difícil. Los miembros de esta célula legislativa harán una nueva inspección en 3 meses para verificar que los compromisos asumidos hoy se cumplan. Senadores y empresarios hablaron, pero también quisimos conocer la opinión de los trabajadores, quienes insisten en que debe haber un seguimiento del gobierno y los legisladores para que la empresa cumpla los acuerdos suscritos con los trabajadores. Es crítica la situación que se vive aquí en Pacific Rubiales, en donde muchos de los trabajadores aún se viven quejando y dicen que Pacific Rubiales ha maquillado todo para que todo parezca normal. Estas eran las imágenes hace algunos días. Y estas son ahora. Todos los baños mantenían tapados todos los días, ahorita lo destaparon para cuando venía la prensa o venía ahorita los de la Comisión Quinta, los destaparon para poder decir que sí, la gente de aquí vive bien. Eso fue un maquillaje que hicieron para que todos vinieran acá y dijeran no, la vida de acá es buena, eso sí, pero no, en realidad eso es una gran mentira. Quitaron las carpas que estaban aquí abajo donde dormían más de 200 personas apiladas y ahorita ya arreglaron todo eso, pero sabiendo, porque sabían que venía la gente los veedores a mirar esto, sí. Trabajadores afirman que callan por obligación. Siempre nos han dicho, usted no se puede quedar porque tiene su carta de despido, por eso más de uno se les da miedo hablar ante las cámaras y ante todo el medio de aquí, ante toda la gente. Los afectados esperan que el repentino cambio de las condiciones de salubridad continúen y que no solo sea por los días de visita de los senadores. Exigimos un mejor salario, que porque afuera se trabaja con un básico de 500.000 pesos. Pero si no estamos trabajando en una yuquera ni en una topochera, estamos trabajando en una empresa petrolera donde están sacando las riquezas de nuestro país. El senador Robledo hizo un llamado al gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que intervenir exigiéndole a la empresa Pacific Rubiales que establezca unas relaciones civilizadas con sus trabajadores. Empleados petroleros esperan que se les brinden las garantías para trabajar dignamente, con prestaciones sociales, aumento salarial y contratación estable.
A los debates sobre los derechos de los trabajadores y la posible privatización de algunos sectores, se suma ahora el de las dudas que genera en el Senado la reciente cifra que reveló el DANE al señalar que la tasa del desempleo se redujo al 10.1% en el país. Las posiciones son encontradas. El presidente Juan Manuel Santos anunció que la meta es reducir esta cifra a un dígito en el mes de octubre. Seguimos trabajando el Congreso de la República en compañía del Gobierno Nacional para tratar de llegar a la meta que es bajar este año el empleo a un dígito. El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, atribuyó esa disminución al crecimiento de la economía. En muchos sectores hay un fuerte dinamismo en los servicios, en comercio, en general en toda la economía está generando más y más empleo. Unos senadores destacaron esta reducción. Se nota en todo el país una disminución de las cifras del desempleo. En la costa atlántica, por ejemplo, las cifras son impresionantes, en Barranquilla, en Cartagena, en San Andrés, en la misma Santa Marta. Estamos seguras que el récord que se está batiendo con la inversión extranjera, los avances, por ejemplo, en la minería, incluso las obras que se han adelantado en diferentes regiones del país para atenuar la ola invernal, son recursos públicos y recursos privados que se están invirtiendo, que están generando empleo y nuevas oportunidades. De otro lado, están quienes consideran que estas cifras no corresponden a la realidad. No esperamos que realmente esas cifras sean lo que muestra, pero la realidad muestra una cosa muy diferente. A mí me preocupa porque nosotros podemos vivir con estadísticas diciéndole a los colombianos que ya el desempleo desapareció, pero la realidad es totalmente diferente. En ese mismo sentido opinaron varios colombianos. La verdad no sé de dónde sacan esa cifra de que bajó el desempleo si yo considero que sigue igual. Me parece que hay mucha gente que está muy desempleada en estos momentos. Pienso que el desempleo sigue cada vez peor. El gobierno espera que estas cifras sigan en descenso en lo que resta del año. Próximamente una visita histórica recibirá nuestro país. Se trata del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. El líder árabe buscará persuadir al gobierno para que apoye el reconocimiento del Estado palestino. Consultamos la opinión de los voceros de las diferentes bancadas en el Senado. Pese a la advertencia del presidente Santos de no cambiar su posición por la visita del mandatario palestino, senadores piden al gobierno ser coherentes con la política internacional del país, llevada a cabo en el último año en donde se le ha apostado a la integración multilateral. Colombia debe cambiar su postura de no reconocerlo como Estado en el seno de las Naciones Unidas. Yo pienso que el reconocimiento como Estado va a contribuir al proceso de paz con Israel. A mí me parece una equivocación negar la posibilidad de la creación del Estado palestino y además hay que recordar que tenemos una comunidad árabe y palestina muy grande en Colombia. Y aunque diferentes congresistas piensan que es hora de darle la oportunidad a Palestina, como se le dio a Israel hace algunos años, otros creen que hay que garantizar la seguridad de Israel a través del diálogo. Simplemente por crear un Estado por decisión de las Naciones Unidas en la situación de conflicto de ahora, como sucedió en Kosovo, no ha funcionado. Yo creo que lo que funciona es el diálogo directo. Se necesitan es llegar a acuerdos de verdad y no simplemente que reciban o que acojan a Palestina dentro de las Naciones Unidas o algo, pero sin el acuerdo final no hay nada. Algunos legisladores esperan que con la visita del presidente palestino, el mandatario de los colombianos decida apostarle a una política exterior independiente. Tras resaltar el aporte hecho por la Fundación Konrad Adenauer a la labor legislativa, el presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, resaltó la necesidad de consolidar la independencia de los tres poderes públicos. Con el fin de fortalecer la democracia, el Congreso está buscando caminos que permitan alcanzar la autonomía de los poderes públicos. Es por esto que la Fundación Konrad ha creado una nueva herramienta que permitirá afianzar las relaciones de los ciudadanos y los legisladores. Cuando haya un Congreso fortalecido, un Congreso que lo represente, un Congreso que defienda las causas de carácter general y desde luego respete las causas de carácter particular, la democracia colombiana se va a fortalecer. Y yo creo y he creído desde hace mucho tiempo que es necesario fortalecer la democracia. Es un tema de Estado, el presidente de la República lo ha manifestado que realmente hay un desequilibrio de los poderes y pretendemos que haya la mejor relación con los otros poderes públicos. Para el legislador es importante que la sociedad confíe en el quehacer legislativo y ofrecer respaldo a quienes hacen parte de la rama ejecutiva del poder.
Confiamos y respetamos la magistratura importante de un presidente de la República y de sus ministros, para que guíen bien el país, para que hagan actos de respeto y de inversión y de ejecución de los recursos públicos con la mayor transparencia para beneficio y el desarrollo de nuestro país. En el Senado se lanzó el libro Trámite Legislativo Ordinario, apoyado por la Fundación Konrad Adenauer. Para concluir, les queremos mostrar una visita muy agradable que tuvo el Congreso en el marco del programa de Puertas Abiertas, en donde los estudiantes de diferentes colegios y turistas pueden conocer las instalaciones de la corporación. Al Capitolio Nacional llegaron los alumnos del Colegio El Destino, quienes conocieron el patio Mosquera, el salón elíptico, el de la Constitución y el recinto del Senado. También vieron la Casa de Nariño, visitaron el patio Núñez, recorrieron pasillos, tuvieron tiempo para tomarse el refrigerio. Luego llegaron al patio Gaitán y por último al salón Luis Carlos Galán Sarmiento. Después de realizar este recorrido, los niños manifestaron su deseo de ser senadores. ¿Quién quiere ser senador acá? ¿Tú por qué quieres ser senador? Porque uno puede ayudar a la gente a arreglar el camino. ¿Cuál camino quieres arreglar? El del destino. Yo quiero ser senadora, es para que los niños tengan más capacidad de estudiar. Yo quiero ser senador para hacer leyes y que favorezcan a todos. Lo que ellos sí tienen claro es que además de la votación deben prepararse para ese fin. Porque si no estudiamos nunca vamos a aprender. Asimismo, eligieron un senador y esto fue lo que les propuso a sus votantes. Arreglar el colegio para que los hijos de ellos estudien ahí. Hacer más salones para que hagan más estudiantes. Quitarle a los ricos para dárselo a los pobres. Sus electores pidieron un país mejor. Que Colombia tenga paz. Se me volvió a perder mi senador. Hacer un país con más seguridad. Los niños que recibieron una manilla del Congreso y la Constitución de Colombia se fueron a sus casas, conociendo el lugar donde se hacen las leyes en Colombia. Y para despedirnos, les recordamos, el Noticiero del Senado tiene cuenta oficial en Twitter y los invitamos a seguirnos en @NoticieroSenado y a vernos en nuestra página web www.senado.gov.co. Hasta aquí los hechos y acontecimientos que desde el Senado de la República contribuyen con las leyes y el control político a la construcción de un país mejor para todos. Gracias por su atención.